Avísame, Andrea, cuando estés grabando. Bueno, hoy vamos a ver el primer tema de la guía 5, si no me equivoco. Ley de Faraday. Voy a empezar haciendo un repasito medio teórico con cosas que sirven para resolver los ejercicios y después voy a pasar a hacer algunos ejemplos. Entonces, creo que si hago clic en algún lado, seguramente sí. Acá. Ahí va. Bueno, vamos a ver si se lee y si se entiende. Cualquier cosa si queda muy chico, si estoy yendo muy rápido. Cruz, ¿te puedes acercar un poco más el micrófono o algo? Pues se escucha muy bajito. ¿Se escucha bajito? Sí. No sé qué tanto. No sé qué tanto más me lo puedo acercar igual. Si no, trataré de hablar más fuerte. ¿Cómo? No sé si se puede por temas sanitarios. ¿Se escucha muy bajito? ¿No tiene Yo lo escucho volumen? bajo y alguien más, acá 2 chicos en el chat también lo dijeron, pero no sé. Es que no veo que tenga volumen. No sé cómo se lo pone Hernán, pero adentro del barbijo creo que no, debería ponérmelo. No, adentro del barbijo no. Se lo pone ahí. Bueno. No sé, vamos a ver. Si no, trataré de hablar un poco más fuerte. Me parece que me vuelvo loco. Bueno, ahí más o menos va. Si no, trato de hablar fuerte. Bueno, nada, cualquier cosa igual avísenme si no se está escuchando, lo que sea, y no sé, pienso cómo solucionarlo. Bueno, digamos, el gran cambio que nos trae la ley de Faraday. Al ser zurdo tampoco veo cómo estoy escribiendo, entonces bueno, tendré que ir cambiando. Si los atrás no leen, avisen. Digamos, era que hasta el momento, ¿no? Se escucha muy bajo, Cruz. Muy bajo. Ahí no, ahí cuando te largas a hablar. Cuando miro el micrófono se escucha bien. Exacto, cuando recién, o sea, se escucha decente. Y cuando te mandaste a explicar, ya ahí te perdíamos. Está bien, sí, porque me lo puse, me parece muy al costado. A ver si me lo pongo acá. Y quizás desde la app de Zoom no se podrá regular el volumen. No sé. Ahí va. Tengo que poner una posición medio rara, pero ¿se escucha? Yo ahí escucho. Se te escucha mejor, sí. Bueno. Sí. Bueno, como se dice, entonces teníamos nuestras ecuaciones de Maxwell ahora, que eran así para el campo eléctrico y para el campo magnético teníamos ¿no? Y ahora, cuando empezamos a considerar que las cosas pueden variar en el tiempo, esta ecuación se ve modificada porque aparece un término acá que va como la derivada en el tiempo de el campo magnético. Entonces, esto en principio, digamos, nos va a traer nuevas dificultades a la hora de afrontar los problemas, pero también nuevos fenómenos que considerar, principalmente porque al dejarse de cumplir esta condición para el campo eléctrico deja de ser conservativo. Entonces, se dejan de cumplir un montón de las condiciones cómodas que tenía, como poder definir bien el potencial para
para después derivarlo con el gradiente y obtener el campo, y los temas con las integrales sobre curvas cerradas. Primero voy a hacer un brevísimo comentario de qué nos implica esto para las soluciones del campo eléctrico. Supónganse, creo que esto sirve para resolver el problema 6, pero es más una pista que la solución. Supónganse que tienen un problema donde no tienen cargas libres dando vuelta, pero sí tienen un campo magnético que varía en el tiempo. Entonces, las fuentes del campo eléctrico, en este caso, van a pasar a ser estas. Y supongan que ustedes quieren obtener el valor del campo eléctrico, o poder estimarlo, más o menos. Digamos, Coulomb ya dejó de ser nuestro amigo, en este caso, y no lo podemos usar para obtener así a lo integral la forma del campo eléctrico. Entonces, tenemos que buscar alguna nueva forma de hacerlo. Por suerte, este problema se parece bastante a uno que ya conocemos. ¿Alguien puede ver el parecido que tiene esto con algo que ya vimos? Que de hecho está ahí encima suyo. Digamos, este problema y el problema del campo magnético en magnetostática son, en definitiva, el mismo, ¿no? Y Feynman dijo alguna vez la famosa frase de: a las mismas ecuaciones les corresponden los mismos resultados. Entonces, si nosotros tenemos que para un problema así, con el campo magnético, lo podemos resolver a partir de Biot-Savart, ¿no? Donde ponen U cualquiera. ¿No? Donde resolvían para el campo magnético así, a partir de sus fuentes en el rotor. El campo eléctrico a partir de estas fuentes deberíamos poder resolverlo de la misma forma, reemplazando este mu0j por menos la derivada de b en el tiempo. Entonces, si planteamos algo así, bueno, esto nos va a dar la forma del campo eléctrico. ¿Sí? O sea, básicamente lo que dijimos fue, bueno, teníamos este problema con el magnetismo, y ahora se nos plantea este nuevo problema con el campo eléctrico. Yo, en principio, sabía resolver el campo eléctrico con la integral de Coulomb, pero ya no puedo hacer eso porque la divergencia acá me da 0, que eso con la integral de Coulomb me diría que, bueno, entonces tu campo es 0, y el rotor me da algo distinto de 0, entonces ya definitivamente no puedo aplicar el resultado que conocía. Pero bueno, al conocer este resultado anterior y ver que tienen la misma forma, puedo aplicar la misma solución que tenía para este y obtener el resultado del campo eléctrico. No, ese 0 no sé qué es. Pero es un 4pi. Como... No, porque, o sea, yo lo que hice fue agarrar esta fórmula que tenía acá y aplicársela a esta ecuación de Maxwell que tenemos acá, que simplemente me dice el rotor de E es menos la derivada en el tiempo de B. Y acá yo lo que tenía era el rotor de B es igual a mu0 por J. Entonces, si yo acá lo que metí es
mu0 por, esto dije que era cualquiera y no lo cambié, podría escribir lo mismo, por j, ¿no? Entonces lo único que hice fue decirle, bueno, yo meto mu0, meto j acá, y eso me da el resultado por Biot-Savart. Ahora, si cambio mu0j por este menos derivada de b en el tiempo, debería obtener el resultado del campo eléctrico en este tipo de problemas. Y bueno, eso es como un mini comentario inicial de ecuaciones equivalentes dan soluciones equivalentes, que sirve para resolver, creo que es el ejercicio 6 de la guía, es un centro nomás. Pero bueno, ahora vamos a pasar a mirar las otras condiciones. Una pregunta, Cruz. Sí, perdón. En Biot-Savart las corrientes tenían que ser estacionarias, no dependían del tiempo, ¿no? Sí, Y cuando haces la analogía con el campo eléctrico, la derivada de B, hay una restricción ahí que también se tiene que cumplir, que cuando se la derivada de B, esa no depende del tiempo o da lo mismo. me parece que no, por el hecho acá lo que estamos usando es que las ecuaciones se parecen y dan la misma solución. El tema con que las corrientes sean estacionarias, no me acuerdo bien cómo entraba en la deducción de Biot-Savart, la verdad. Pero me parece que acá, digamos, esta solución sirve simplemente porque es la misma ecuación, termina en el mismo resultado nomás. No me acuerdo si en Biot-Savart lo de la corriente estacionaria venía por un tema de que no aparezcan campos eléctricos variando en el tiempo, cosas así. Pero bueno, esto está en el Griffiths, en toda la parte de inducción. De última, si no, después les tiro algún posteo corrigiéndolo. Pero entiendo que esto así debería servir, al menos para cómo tienen que resolver el problema en la guía. Dale, La verdad gracias. o sea, no me acuerdo de la deducción de Biot-Savart, si no te podría decir, pero así de memoria. Lo tendría que mirar. Pero bueno, esto, la verdad, un comentario aislado les va a servir capaz para 1 o 2 problemas en la guía. Pero me pareció mejor sacárnoslo de encima rápido y pasar a mirar más o menos las mismas cosas, ahora cuando sigue, que tiene que ver, sí, con la ley de inducción de Faraday, como la vamos a usar, digamos, más veces. Y bueno, tiene que ver con la segunda consecuencia, ¿no? De que E tiene una nueva fuente en sus ecuaciones de Maxwell. Y que tiene que ver con la integral de línea de E sobre una, digamos, sobre una curva cerrada, ¿no? O sea, nosotros en electrostática, al tener las ecuaciones de rotor nulo y divergencia de igual a ρ por epsilon 0, sabíamos que era conservativo. Entonces, la integral de sobre una curva cerrada nos iba a terminar dando siempre 0, por propiedad de los campos conservativos, ¿no? Y aparte porque, bueno, recuerden que la integral de línea de era calcular el potencial entre 2 puntos. Si nosotros calculamos la diferencia de potencial entre el mismo punto y el mismo punto, eso siempre nos iba a dar 0. Ahora, digamos, E pierde esa cualidad de ser conservativo, y esto nos va a llevar a resultados distintos. Entonces, para ver cómo afecta esto, vamos a suponer el caso más general, donde tenemos estas 2 ecuaciones, y vamos a suponer que podemos separar a E en 2 componentes. Que vamos a llamar EE de E electrostático y ED de E dinámico, donde digamos, cada una de estas componentes cumple una de las 2 ecuaciones de Maxwell igual a 0, ¿no? La estática cumple que el rotor es 0, pero nos da todas las fuentes de la divergencia. Y
el D cumple, digamos, que su rotor es menos la derivada del campo magnético, pero no tiene fuentes en divergencia. No, y fíjense que esto lo puedo hacer porque tanto el operador, esto es un 0, no un alfa. Fíjense que esto lo puedo hacer porque tanto el operador rotor como el operador divergencia son operadores lineales. O sea, yo los puedo distribuir en la suma. Entonces, no hay nada que me impida decir, bueno, tengo esta parte del campo que me da todas las fuentes en rotor y tengo esta otra parte del campo que me da todas las fuentes en divergencia. Entonces, calculamos la integral de línea esta sobre esta curva cerrada. Y, de nuevo, la integral es otro operador simpático que podemos distribuir en la suma. Entonces nos queda la suma de la integral de línea de estos dos campos. Y fíjense que, digamos, E es conservativo, ¿no? Su rotor da 0, tiene solo fuentes en la divergencia, perdón, ¿no? E estático, es conservativo. Entonces, esta integral de línea nos va a dar siempre 0. Pero esta no. Esta no tiene por qué dar 0. Porque su rotor es no nulo, entonces no es un campo conservativo. Y entonces, cuando nosotros calculemos la integral de línea de algún campo en general, a diferencia de un campo electrostático, nos va a quedar algo que nos sobra acá, que nos da distinto de 0. Y esto de recorrer digamos, una curva cerrada, como por ejemplo era recorrer una espira conductora en el caso de los circuitos, y obtener algo que sea distinto de 0, lo vimos en los casos donde teníamos, por ejemplo, una pila, ¿no? O sea, si ustedes agarraban un circuito así, el más fácil que se les ocurra, y ustedes recorrían el potencial como de acá hasta acá, así, dando toda la vuelta y lo que sea, considerando como que la pila esta es infinitamente chica y qué sé yo, ustedes obtenían una diferencia de potencial que les traía todos los efectos de los circuitos y qué sé yo. Y bueno, esto es como una explicación así muy con los dedos de por qué esto es la famosa esa fuerza electromotriz, la FEM, esa que se induce. Hay argumentos más físicos para verlo, pero la idea es que entonces, cuando nosotros ahora recorramos con un campo dado por el rotor de E igual a menos la derivada de B en el tiempo, de un punto al mismo, o sea, yendo y volviendo en la misma curva, vamos a obtener algo que nos sobra, algo que no nos da 0, y eso va a ser una fuerza electromotriz, que va a cumplir el rol de una pila, si estamos hablando de una espira conductora. Y podemos seguir un poco más la cuenta incluso, ¿no? Usando el teorema de Stokes, que nos dice que, bueno, la integral de un campo sobre una curva cerrada, lo podemos escribir como la integral en superficie del rotor de ese campo sobre, bueno, la superficie que encierra esta curva C. Pero el rotor de E lo conocemos, ¿no? O sea, es una magnitud física. Y entonces lo podemos reemplazar acá en la ecuación. Y nos queda esto, que bueno, con algún teorema de matemática, la integral esta parcial sale como una integral parcial. ¿Qué dice? La derivada parcial en el tiempo esta sale como una derivada
digamos, total en el tiempo, y me queda esto, donde este tipo también ya lo conocemos, digamos, de usarlo en la ley de Ampère, que es, a esto lo llamamos en general el flujo magnético, ¿no? Y lo anotamos así con un phi. Y entonces, si se entiende algo de lo que dice ahí, ¿no? Si juntamos este extremo de la cuenta, se la guía todo, con este otro extremo de la cuenta, nos da la ley de Faraday esta, que es más... Bueno. Sí. Sí, es la anotación. El Griffiths lo discute eso, dice que la fuerza electromotriz como que no es una fuerza técnicamente, pero se llama así medio, creo que por razones históricas. Si lo leen ahí está un poco mejor explicado, pero en realidad no es una fuerza, se llama así porque alguien le puso así, básicamente. Sí, es todo temas de... Bueno, me están dando medio... En casa más o menos se siguió, está todo bien, se escuchó, fue muy bajito. Nada, si me hablan por el chat no lo puedo ver, al menos rápido, así que cualquier cosa abran el micrófono. Pero nada, entonces terminamos con esto, esta ley acá, que básicamente lo que nos está diciendo es, si el flujo magnético varía en el tiempo sobre una gira cerrada, o una curva cerrada en realidad, no hace falta que sea una esfera en sí, el épsilon o sea, se va a aparecer una fuerza electromotriz que podría en principio inducir una corriente, por ejemplo. Entonces, acá tenemos una forma de alimentar circuitos, ¿no? Antes, nosotros cuando estábamos en la guía de circuitos, simplemente decíamos, bueno, tenemos una pila que hace una diferencia de potencial entre estos dos puntos, y resolvemos el circuito. Bueno, ahora tenemos una forma de identificar, digamos, de dónde puede llegar a salir esta diferencia de potencial. Por ejemplo, si tenemos un flujo que varía linealmente en el tiempo, por ejemplo, eso nos va a dar una derivada en el tiempo del flujo constante, y por lo tanto vamos a tener una diferencia de potencial constante como teníamos en la guía de circuitos de corriente continua. Entonces, esa es la idea. Ahora vamos a mirar un poco más, si me deja esto. Bueno. No, está medio trabado. Y yo toqué 5 veces, como no hay que hacer. Bueno, ahí se calmó. Bueno, entonces, volvamos un segundo a la fórmula esta, ¿no? En la que tenemos que epsilon es d phi sobre dt con un menos acá adelante. Entonces, desglosemos un poco más el phi de vuelta, que lo escribimos como un phi para que sea más cómodo, pero la realidad es que es una integral del campo magnético en superficie por ds. Entonces, vamos a mirarlo así medio con los dedos para ver qué es lo que nos puede inducir estos cambios en el flujo, que al final del día nos van a inducir esa fuerza electromotriz que va a ser nuestra diferencia de potencial. Si nosotros, más o menos, ¿no? Consideremos que esto lo podemos como aproximar por el área, ¿no? Digamos, de esta superficie, y el producto de esto de campo magnético por la normal del diferencial de superficie S, ¿no? O sea, nosotros tenemos
nuestra espira así, está orientada en una dirección, encierra una superficie, que esta superficie tiene un área A, perdón. Y por la orientación de esta curva, esta superficie va a tener una normal n. ¿No? O sea, que la determino con la regla de la mano derecha y por lo tanto la acabo de dibujar al revés. Vamos a hacer bien las cosas. No, está bien porque así, apunta para arriba. Y después tenemos el campo magnético, que bueno, puede tener una orientación arbitraria, digamos, pero que produce un cierto flujo a través de esa curva cerrada. Entonces, hago énfasis en esto. La generación de una FEM depende completamente de que el flujo varíe, ¿no? En el tiempo. O sea, si todas estas cosas acá adentro son constantes, esto me va a dar 0 y no voy a tener una FEM inducida. Ahora, digamos, hay 2 o 3 mecanismos por los que podríamos tener una variación acá adentro. Y estos, bueno, son, una es que varíe el área encerrada por la espira, ¿no? Si la espira se hace más chica o más grande, voy a tener menos flujo. Entonces, si el área depende del tiempo, el flujo cambia. La otra es que el campo magnético depende del tiempo, ¿no? O sea, si yo tengo una perilla que me deja subir y bajar el campo magnético, el flujo a través de la espira va a variar también. Y la última, no sé si es última porque hay otros ejemplos, pero la otra, que en principio no se ve capaz tan a ojo, es que varíe la orientación relativa del campo magnético y la normal de la espira. O sea, si yo tengo una espira circular que está así, ¿no? Su normal es esta, y el campo magnético apunta en esa misma dirección, voy a tener un flujo. Pero si yo en el tiempo hago rotar esta espira, así, este ángulo cambia, y con el cambio de este ángulo cambia el valor de este producto interno, y ahí obtengo otra dependencia temporal que me podría inducir, digamos, un cambio de flujo y una fuerza electromotriz. Entonces, eso más o menos son en general los métodos. Después está también el de, este capaz no se ve tan claro así, con la fórmula, pero está el de que tenés una región con campo magnético y una región, digamos, no nulo, y una región con campo magnético nulo, y metés la espira o sacás la espira de esa región. Ahí lo que va a cambiar es justamente este área también, en realidad, porque el área esta es el área, digamos, por el que pasa el campo magnético, ¿no? Es como el área que pincha el campo magnético cuando pasa a través de la espira. Pero bueno, esto va a ir quedando más claro mientras vayan haciendo ejercicios, pero más o menos consideren, ¿no? Estos, que digamos, tanto el área como el campo magnético, como la orientación que puedan tener, podrían generar esta fuerza electromotriz. Bien. Y ahora hay un último comentario. Hernán de paso me pidió que lo hiciera, que tiene que ver con la dirección que tienen las corrientes estas que se van a inducir con la FEM, esta que aparece en el circuito. Nosotros vuelvo a dibujar otra espira genérica. No, gracias, Google. Digamos, esta espira, bueno, tiene normal para abajo. Debe ser porque soy zurdo que las dibujo siempre al revés. Pero la idea es que cuando uno, digamos, elige la orientación de la curva y por lo tanto la dirección de la normal del área en la que está orientada la superficie encerrada,
elige también el sentido para el cual está calculando esta fuerza electromotriz, ¿no? Porque, digamos, esta epsilon va a estar pensada para una corriente de malla, si quieren, que vaya en esta dirección, en la misma dirección que la curva. Y después, si ustedes hacen las cuentas, si resulta que la corriente iba para el otro lado, porque el cambio de flujo era tal que te inducía una corriente en la dirección contraria, el signo se los va a corregir. Pero es muy fácil perderse en las cuentas, hay que volver bastante atrás para ver este tipo de cosas. En general, cuando uno termina la cuenta, si tiene que volver al principio a donde planteó la integral y planteó la orientación de la curva, puede haber 55 errores de signo, que si son pares les da el resultado correcto y si son impares les da el resultado incorrecto. Entonces, conviene tener una noción física de cómo se inducen estas corrientes. Y para eso entra Lenz, la ley de Faraday-Lenz, digamos, viene de la idea esta de cómo es que se tienen que inducir estas corrientes. El Griffith lo menciona como que la naturaleza aborrece los cambios de flujo. Entonces se va a tratar de oponer a esos cambios. Entonces, supongan que yo tengo una espira, ¿la siento bien? ¿Sabes? Por la que está pasando un campo magnético B, y, bueno, la normal va para este lado, así que el flujo es positivo. Ahora, si en el tiempo, ¿no? Pasa un tiempo, este campo magnético B aumenta, eso me va a aumentar el flujo. Y esto a la naturaleza no le simpatiza, entonces va a querer oponerse a ese cambio. Y la idea de la oposición al flujo es que las corrientes generadas por la ley de inducción de Faraday son siempre tales de que, digamos, el campo magnético que viene asociado a las corrientes, ¿no? Ustedes calcularon el campo magnético para una espira circular, por ejemplo, y saben que el campo magnético apunta en la dirección en la que, digamos, con la regla de la mano derecha, en la dirección en la que circula la corriente. Entonces, cuando la ley de Faraday induzca una corriente, esa corriente va a llevar asociado un campo magnético, que en general para los problemas no lo vamos a calcular, pero que nos va a servir bastante para pensar esto. Digamos, el campo magnético de la corriente que se induce por la ley de Faraday se va siempre a oponer al cambio de flujo. Ahora, fíjense que no dije al flujo, sino al cambio de flujo. Y cambio es la palabra que tienen que subrayar acá, porque suele llevar a errores si se considera mal. Digamos, el flujo aumentó. A Faraday no le gusta, entonces va a querer bajar el flujo para poder compensar estos cambios que se dan en el tiempo, y por lo tanto va a querer un campo magnético que apunte hacia abajo, ¿no? O sea, si yo empiezo a tener cada vez más líneas de campo más grandes que van en la dirección esta perpendicular a la normal, ¿no? Supónganse en este caso simple, la naturaleza va a querer contrarrestar eso, entonces va a inducir un campo magnético contrario, ¿no? Que lo podemos llamar B inducido, que vaya en contra de este aumento en el flujo. Y eso me va a llevar entonces a una corriente que va así, en esta dirección, ¿no? O sea, esta es I inducida. Ahora, perfectamente podría pasar lo contrario, ¿no? Yo tengo una perilla con la que controlo el campo magnético y paso a disminuirlo. Ahora las líneas de campo son más chiquitas, entonces el flujo decrece. Y ahora va a pasar lo contrario. Como el flujo decreció, ¿no? Digamos, la naturaleza se va a querer oponer a este decrecimiento en el flujo, y por lo tanto va a querer inducir un campo que vaya en la misma dirección que este P de acá. Y eso entonces me termina dando la corriente contraria, ¿no? Ahora va en esta dirección, para oponerse a este decrecimiento en el flujo.
Y fíjense que el campo B sigue apuntando en la misma dirección. O sea, todo esto viene de que el flujo decreció, entonces necesito un campo que vaya en la misma dirección que estaba yendo antes el B para compensar este decrecimiento. Y esto está muy bueno. Cuando terminan un ejercicio, les queda planteada la corriente, tienen la dirección en la que les quedó, para hacer como un chequeo. O sea, aunque ustedes no usen este método para determinar el sentido de la corriente, está buenísimo para hacer el chequeo final de decir, bueno, yo sé que el flujo en este problema está decreciendo, entonces el campo magnético que se va a inducir va a tener que ser en X dirección, y entonces por la regla de la mano derecha la corriente tendría que ir en este sentido. Si les quedó la corriente al revés, tienen que revisar las cuentas. Si les quedó en el mismo sentido, al menos tienen un... Sí. Claro. El flujo igual, ojo, porque no es una magnitud vectorial, ¿no? Claro, lo que quise decir acá es que decrece o aumenta el flujo. ¿No? Acá aumenta, entonces vos vas a querer un campo que como que te baje el flujo, entonces tenés que como tirar un campo a través de la espira que vaya en dirección contraria al otro campo, al campo original. Lo que pasa es que puede cambiar de signo, entonces no es tan directo a veces. No, o sea, el campo inducido es algo medio que vos no vas a calcular en general en los problemas, pero la idea es que el campo inducido es una herramienta que vos medio usás para entender en qué sentido tiene que ir tu corriente. Pero, o sea, es como que el campo inducido sale de la corriente. Entonces, la idea es, yo miro en qué dirección tendría que apuntar este campo inducido para oponerse al cambio de flujo, y así, digamos, saco en qué sentido tiene que ir la corriente. Definitivamente. O sea, ¿me están llamando? ¿Qué puntería? Sí. Bueno, en casa más o menos se entendió este razonamiento. Si no, sí, seguí. Perdón. Perdón, este campo magnético es todo el mismo, o sea, es todo esto. Ah, esto es la corriente inducida, ¿eh? Perdón. El campo magnético este B que aparece es siempre externo, el que estoy considerando acá. Claro. O sea, tu corriente va en el sentido en el que el campo inducido tenga que ir para oponerse al cambio, ¿no? De nuevo, énfasis en cambio, de flujo. Y bueno, ahora le vamos a poner un poco en uso eso, vamos a hacer algunos problemas, vamos a mirar si nos quedan las cosas como tienen que quedar con respecto a la ley de Lenz. Y vamos a empezar por el principio. Voy a hacer como una versión simplificada del ejercicio 1 para ahorrar. No quiero eliminar datos. Para ahorrar un poco de cuentas. Después igual creo que el paso al ejercicio real es sencillo. La idea es, tenemos una espira circular, como las de toda la vida, que no tiene ninguna corriente dando vueltas, pero está en una región del espacio donde tenemos un campo magnético uniforme, ¿no? Que lo podemos escribir como de 0 en z, porque vamos a ponerle el sistema de coordenadas que queramos. Y bueno, en principio, digamos, si yo les planteo este problema, ¿no? Tengo una espira, así, que está en una región con un campo magnético uniforme, que está en todo el espacio, y les digo, calcúlenme la FEM. La FEM inducida. ¿Cuánto les daría eso? Bien. O sea, fíjense igual que si no fuera uniforme también sería 0 porque no dije que variara en el tiempo. El chiste es que es un campo constante en el tiempo, o sea, es uniforme en espacio y en tiempo. Pero sí, la FEM, o sea, en un problema así, a priori, da 0. Ahora, a un dado tiempo, da igual a 0, ponele. La espira,
¿no? Voy a escribir la normal así, va a empezar a rotar con respecto a alguno de los ejes, qué sé yo. Supongan que lo llamo a este eje X. La espira va a empezar a rotar con una velocidad angular omega, constante en el tiempo, cambiando como su orientación. O sea, piénsenlo como que a un dado tiempo está así, después va a estar así, ¿no? Siempre girando a una velocidad constante. Y nada, va a empezar a girar, el campo este va a seguir siendo un campo uniforme, punta en Z. Y ahora, digamos, ¿se va a inducir una FEM? ¿Estamos teniendo algún cambio de flujo? Bien. ¿Debido a qué, digamos? ¿Cómo? Claro. O sea, lo que cambia es la orientación de la superficie encerrada por la curva esta. Entonces, supongamos, ¿no? Porque creo que no da ninguna información al respecto, que podemos escribir la normal como, digamos, supongamos, inicialmente está en Z y después gira sobre el eje X, entonces después va a pasar a estar en Y, ¿no? Entonces, la normal la podemos escribir como coseno de omega t Z, ¿no? A tiempo 0 está en Z, y después, qué sé yo, seno de omega t en Y. Entonces, después de ¿cómo es? Un tiempo que sea 2pi sobre omega, va a pasar a estar en Y, y va a quedarse así girando, 2pi sobre omega, no, es pi sobre omega. O sea, digamos, tenemos una espira que gira, básicamente. Ahora, calculemos entonces la FEM inducida. Nos pide que calculemos eso mismo el ejercicio, así que vamos a hacerle caso. Y para esto tenemos que plantear, bueno, la FEM inducida es menos la línea del tiempo de el flujo magnético, que ya directamente voy a pasar a escribirlo en forma diferencial. Entonces tenemos esto. Y bueno, orientamos digamos, ya tenemos la orientación de la figura, ahora lo único que tenemos que hacer es integrar sobre 2pi y el radio. Ese dato me faltó darlo, tiene un radio A. Entonces, agarramos y calculamos, ¿no? El campo magnético es uniforme en todo el espacio, así que va a salir afuera de la integral. De hecho, también sale fuera de la derivada, pero ahora vamos a eso. Estoy trabajando en polares, digamos, sobre el sistema que está rotando con la espira, porque estoy integrando la curva de la espira instante a instante. Entonces me queda de 0 a 2pi, de 0 a A, y acá adentro me queda simplemente la normal por Z de R, ¿no? El jacobiano de polares, de phi. Estos son Ds, me quedan unidos. Bueno, el producto este, n por z, ¿cuánto nos da? Tenemos coseno de omega t z más seno de omega t i. Si hacemos el producto, simplemente nos queda coseno de omega t, ¿no? Porque la parte en i se va a ir. Y eso también lo podemos sacar afuera de la integral. Y vemos que entonces lo único que nos queda es el área de la espira circular. Adentro de la integral, o sea, la integral nos va a dar el área de la espira circular, pi por radio al cuadrado. Acá nos queda B0 seno de omega t por pi por a al cuadrado. Y
Y bueno, entonces acá ya está, ¿no? El resultado simplemente es derivar esto. La única dependencia que tenemos en el tiempo es este coseno. Sí. En la integral hay un z acá, ¿no? Es un z versor. Es claro, es la orientación del campo. Los puse al revés. Capaz es más claro si lo escribo como. Z por n. ¿No? O sea, el n viene de acá, z viene de acá. De nada. Está bien, o sea, lo que hicimos fue metimos el ds que teníamos, metimos el b, que era un b constante que solo apunta en z, y nos quedó este coseno omega t porque z por la normal tiene esta componente que está en z y esta que está en i, z por i da 0, entonces nos queda el coseno omega t. Y ahora, cuando derivamos en el tiempo, claro, lo único que nos queda variable en el tiempo es el coseno, ¿no? Que es menos seno. Pero bueno, el menos de la derivada se va a ir con este menos que tenemos acá adelante, que viene de la inducción de cómo es la ley de Faraday, digamos, básicamente. Y nos va a quedar B0, omega, pi por al cuadrado, por el seno de omega t. Y bueno, eso es lo que nos pide el ejercicio. Ahora, fíjense que el área de la espira, ¿no? Que es una espira circular, digamos, no lo tuve que derivar, no tuve que hacer nada raro con la integral. Entonces, esta fórmula que tenemos acá, si uno reemplaza este pi por al cuadrado por el área de cualquier otra espira que quieran, cuadrada, hexagonal, lo que tengan ganas de meter ahí, digamos, va a seguir siendo válida. Esto lo digo porque el ejercicio 1 me parece que les pide otra geometría de la espira. Pero bueno, la idea es esta. Miramos el campo, miramos cómo la normal se multiplica por la dirección del campo magnético, integramos y después derivamos. Lo único que nos queda para derivar es esto que estaba acá en la normal. ¿Alguna duda? ¿Esto quedó claro? Es un problema más o menos. Porque la espira está girando. Digamos, eso es tipo de enunciado. La espira gira en torno a alguno de sus diámetros, dice. Yo lo puse sobre X, digamos. O sea, puse mi sistema de referencia de manera que gire por ahí. Y entonces te queda una normal así que depende del tiempo. Esta es la normal de la superficie encerrada por la espira, ¿no? La espira gira, entonces la normal también va a estar girando en el espacio. Y bueno, nada de esto entonces, ¿no? Esto es el área de la espira. Después, si lo reemplazan con el área de cualquier otra cosa, les va a funcionar también. Y nada, fíjense que esto, digamos, nos sirve para generar una pila en corriente alterna, que es el próximo, creo que es el próximo tema de la próxima guía, los circuitos de corriente alterna, eso que hablaba hoy Hernán, de cómo las distintas componentes de los circuitos, cuando tenemos corrientes que dependen en el tiempo, nos pueden dar resultados distintos a los que teníamos en los circuitos de corriente continua. Bueno, muchas veces la energía de corriente alterna se genera así, ¿no? Con espiras que giran o con imanes que giran, cambiando el flujo sobre espiras, cosas gigantes, ¿no? Obviamente. Y así se genera la energía eléctrica. Y bueno, esto es como un modelo muy de juguete del principio de funcionamiento de esas cosas. Pero nada, es interesante. Si no hay ninguna duda, ni acá ni en casa, pasamos al próximo ejercicio. ¿Qué hora es? 12:15. Ok. ¿Quieren hacer un ejercicio más y hacemos un descanso? Igual tengo para contar 2 ejercicios más, capaz. Si quieren hacemos todo de una y terminamos antes. ¿Vamos todo de una? Ok. Perfecto. Bueno. Nada, ¿hay alguna duda? Pregunten ahora, si no pasamos al próximo. Es un ejercicio un poco más raro.
por lo que me pareció que era pertinente mencionarlo, que es el ejercicio 2. Y acá, ejercicio 2, que es el del disco de Faraday. Básicamente lo que tenemos es un disco conductor, ahora no una espira, un disco, o sea, está lleno esto. Es un disco de metal que está en un campo magnético uniforme, de nuevo, y el disco este está girando, así, en esta dirección. Entonces, yo les pregunto, ¿hay un cambio de flujo acá? Sí, o sea, el disco está girando así sobre el eje Z. No, o sea, si consideran el disco entero, no hay un cambio de flujo. Entonces, este problema podría ser el problema menos interesante de la guía. Pero lo que te pide, el problema, es que calcules la diferencia de potencial entre el punto C, un punto C que es el punto del medio, y el punto A que está en el borde, digamos. Entonces, acá vamos a tener que usar la ley de Faraday. Digamos, por ahora, en el primer problema lo que vimos fue la ley recorriendo una curva que coincidía con la espira sobre la cual estábamos queriendo calcular la FEM. Ahora vamos a tener que usar la ley de Faraday de una forma un poco más, quizás, abstracta, porque vamos a usar una curva cerrada que no es, digamos, igual a la espira. Estamos queriendo calcular la diferencia entre este punto y este punto, entonces, si nosotros recorremos la espira así por afuera, lo que estamos viendo en realidad es la diferencia entre el punto A y el punto A, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tomar una curvita que va así a un punto que está fijo en el espacio, no sobre el disco, sino un punto fijo en el espacio, que vamos a llamar, no sé, D. Vamos a ir primero así para afuera hacia D, después vamos a ir hacia A, sin importar cuál sea la posición de A, y de A a C vamos a volver de vuelta. Entonces, acá tenemos todos los ingredientes para usar la ley de Faraday. Tenemos una curva cerrada, tenemos un campo, y algo que va a variar en el tiempo, ¿no? Porque a medida de que A se empieza a mover, como este punto D está fijo en el espacio, el arco este se va a ir como agrandando. Y entonces lo que va a tener una dependencia en el tiempo es digamos, la longitud de este arco, que lo podemos relacionar fácilmente con este ángulo, alfa, ¿no? Si invocamos los conocimientos de cuerpo rígido, el tamaño de un arco es el ángulo por... ¿Cómo era? No, el tamaño del arco, no, perdón, el área de como el pedacito este de torta es... ¿Cómo? El ángulo por el radio al cuadrado, sí. O sea, sobre 2. El área es... El radio de nuevo, digamos que es un radio A minúscula. Entonces el área, lo pongo a R así no se lo confunden con el punto A, es A al cuadrado sobre 2 por este ángulo que depende del tiempo. Y este ángulo que depende del tiempo, si el disco este está girando a una velocidad angular omega constante, lo podemos escribir simplemente como omega t. No, ojo. El punto D, o sea, el punto C está fijo, ¿no? A pesar de que gire. Eso estamos de acuerdo. El punto D es un punto imaginario, digamos. Está fijo en el espacio. O sea, aunque el disco gire, o sea, vos ponele, inicialmente tenés esto. Tenés el punto C acá, el punto A, que coincide con el punto D. Ahora, cuando el disco empieza a girar,
vas a tener que A se te fue acá, ponele, pero D sigue siendo el mismo punto. Este punto está fijo en el espacio, claro. No está fijo sobre el disco, sino que está fijo sobre el espacio. Medio filosófico igual ponerse a discutir que está fijo en el espacio. Que no. O sea, yo este arco que tengo acá es construido de la imaginación, digamos, porque si yo siguiera un arco realmente sobre el disco, sería un arco fijo, giraría con el resto del disco y no habría mucha vuelta que darle porque el flujo sería constante. Pero si ahora nosotros calculamos el flujo sabiendo que el área de esta porción de torta es a² sobre 2 por omega t, ¿no? Porque el ángulo este va a ir creciendo con la velocidad angular de manera lineal. Calculemos el flujo. Integral superficie del campo magnético por ds, donde, digamos, ds apunta siempre para arriba, porque no importa qué tan grande se me da esta superficie, digamos, como mucho puede tener el tamaño del círculo, básicamente. Siempre va a apuntar, siempre es una curva orientada como en así, 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 entonces la regla de la mano derecha nos da que la normal apunta hacia afuera del pizarrón, en la misma dirección que el campo. Entonces, esto, digamos, tiene su normal en Z, y este tipo también apunta en Z. Además de apuntar en Z es constante, porque es un campo uniforme. De nuevo lo podemos escribir como así. Entonces, todo esto, digamos, no va a tener ningún efecto en la integral. El campo sale para afuera. Y me queda la integral así de superficie del disco, del arco este, que sabemos que nos tiene que dar el área, ¿no? O sea, digamos, esto es simplemente el área. Y, por lo tanto, vemos que phi va a ser B0 a² sobre 2 omega t. Y por lo tanto nos va a inducir una FEM, ¿no? Porque ahora lo que tenemos que hacer para calcular la FEM es calcular la derivada en el tiempo de phi. Y pueden ver que la derivada en el tiempo de phi no es más que, digamos, borrar t de esta expresión, porque es una función lineal. Y poner acá un menos por el menos este que está acá. Se nos queda B0 a² sobre 2 omega. Y acá de nuevo, bueno, tenemos el resultado de la FEM. Y por lo tanto tenemos la diferencia de potencial inducida entre los dos puntos, ¿no? Porque es, digamos, lo mismo, en definitiva. Entonces, este ejercicio está bueno para ver el hecho este de que, digamos, la curva esta que usamos en Faraday no tiene por qué coincidir exactamente con la espira. Puede ser algo imaginario que planteamos nosotros si queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos del sistema. Y un poco más también nos permite plantear algunas cosas con razonamientos un poco más fundamentales para ver si tiene sentido esto que obtuvimos. O sea, ¿por qué si yo tengo un disco conductor que en principio tiene todas las cargas distribuidas uniformemente, cuando lo empiezo a girar me va a dar una diferencia de potencial entre los dos puntos, que claramente si el disco estaba quieto no existía porque esta T acá no estaba y simplemente iba a obtener que un epsilon era igual a 0. Para eso vamos a hacer, bueno, si no quedó ninguna duda con respecto a la cuenta, sí, antes de que pase. La fuerza electromotriz. Sí. O sea, estamos de acuerdo, hay una relación
bastante cercana entre la diferencia de potencial que tenías en un circuito, por ejemplo, y la fuerza electromotriz esta que aparece. O sea, pensá que todo esto de que exista la fuerza electromotriz salió de, si volvemos para atrás, creo que acá, de que calculamos, en definitiva, salvo algún factor, el trabajo que hacía el campo eléctrico sobre una curva cerrada. En principio, eso era el potencial para los campos conservativos, para los campos electrostáticos, ¿no? Porque vos tenías curvas abiertas, calculabas la integral de línea, o sea, calculabas el trabajo y eso te daba el potencial. Para los que están en casa, repito la pregunta que me preguntó, ¿cuál es la relación entre la fuerza electromotriz que apareció y la diferencia de potencial entre los dos puntos? Bueno, entonces, vos calculabas esto, y esto en principio era como decir, bueno, quiero la diferencia de potencial entre el mismo punto para el campo electrostático. Eso te da 0, cuando el rotor era 0 y estaba todo bien. Pero ahora te apareció esta nueva componente del campo, que en definitiva te da distinto de 0, y te está entregando como alguna contribución extra a lo que vos llamabas antes potencial, o sea, la diferencia de potencial entre dos puntos. Y bueno, entonces, ese es el chiste, ¿no? O sea, vos en un circuito también medio que recorrías entre dos puntos un camino cerrado y te daba una diferencia de potencial no nula si tenías una pila dando vueltas, porque pasabas como por la pila y qué sé yo. Bueno, acá es más o menos lo mismo. O sea, te aparece esta nueva contribución del campo eléctrico dinámico, digamos, que te va como a empujar los electrones, por eso se la llama fuerza electromotriz en realidad. Es como que te empuja los electrones a través del circuito y te los va a hacer circular. Entonces, cuando acá calculamos esa FEM, en definitiva estamos calculando la diferencia de potencial más capaz, en el sentido en el que lo veíamos. Bien. No sé, Hernán no me terminó de explicar muy bien cómo era lo de guardar acá. Pero me dijo como que se podía, pero que él nunca lo había hecho. Bueno. Igual de última queda el video y después se hacen screenshot o algo de las diapositivas. Bueno. La idea entonces es esa, ¿no? Es como que recorres el circuito cerrado y decís, pero acá donde yo antes calculaba un 0 de potencial me está sobrando algo por efectos dinámicos. Y bueno, esa es tu diferencia de potencial. Sí. ¿Se me escucha ahí? Porque se me cayó el micrófono recién. Sí, ¿Hola? se escucha bien. Se escucha bien. Perdón que tosí. Después, si querés, antes de que termines, haces un pase por cada una de las pantallas y hago captura de pantalla desde acá, si querés. Dale, Así ya la tenemos armada. Ya queda. Dale. Dale. Bueno. El DS en realidad, o sea, es arbitrario. Lo único que le tenía que pedir era que esté quieto. Yo me podría haber armado una curva más rara. Me lo puse ahí porque es comodísimo. Pero perfectamente me podría haber puesto, qué sé yo, venir hasta un punto acá cualquiera, después pegar como una vuelta por acá, ir así. En cuanto el circuito termine cerrado, está todo bien. Pero sí, hubiera sido bastante más feo de integrar, digamos. ¿Cómo? Sí. Sí, el centro y el A están elegidos de una manera cómoda también. Por el enunciado, ¿no? No por mí, pero... Si querés medir con el centro y otro punto, decís. Sí, no sé, es una buena pregunta, pero sí, yo creo que tendrías que hacer un poco más de lío para hacer la cuenta, seguro. Pero bueno, ahora nos piden esto, esperemos que no nos pidan nada mucho más complicado.
eso como se me clonó y era positivo. Bueno, nada, entonces, eso, ¿no? Terminamos obteniendo, o sea, de girar el disco terminamos obteniendo una diferencia de potencial entre dos puntos que quizás uno hubiera esperado que no estuviera ahí. Sí. Sí, yo esperaría que, a ver, como que se induzca una corriente en el caminito ese cerrado, pero para eso ya tenés que plantear, digamos, alguna resistencia o alguna condición extra del material. No, porque nosotros calculábamos las corrientes usando la ley de Ohm, I es igual a R por P es igual a I por R, digo. Entonces, sin una resistencia o algún dato extra, como que no tiene mucho sentido. Lo que puedes pensar es que como que en cada pedacito de torta, si vos o llenaras la torta de pedacitos, o si calcularas así todo lo que te falta, probablemente las corrientes se te cancelen, ¿no? Porque en definitiva afuera no tenés una corriente pasando por todo el disco. Bueno. Y acá un razonamiento que vi que lo habían hecho el cuatri pasado y me pareció que estaba copado para tratar de entender por qué pasa esto, por qué aparece una diferencia de potencial. Un argumento como muy mecánico, básicamente, más allá de que estamos hablando de cargas y campos, que es el siguiente. O sea, consideremos que tenemos el disco este y es un conductor, entonces tiene cargas dando vueltas, digamos, es neutra la carga en definitiva, pero hay, digamos, carguitas individuales que se compensan, pero están ahí. Y en principio las cargas estas están haciendo nada. Cuando el disco empieza a girar, las cargas estas adquieren una velocidad. Es como si empezaran a girar también así alrededor, ¿no? Como si es una velocidad tangencial que va digamos, en dirección phi, ¿no? Si planteamos polares, digamos, están siempre como moviéndose así en círculo alrededor del disco. Y como tenemos el campo este dando vueltas, sobre las cargas va a actuar una fuerza magnética, ¿no? Tenemos cargas en movimiento, tenemos un campo magnético que está ahí en el espacio. Entonces tenemos una fuerza magnética que va a ser Q por B por el campo magnético. Si nosotros metemos esta velocidad acá adentro, considerando que B está en Z, la dirección de esta fuerza va a estar en R, ¿no? Tenemos phi por Z, phi por Z me da R. Entonces la fuerza de esta está en R. Y la idea es que entonces, cuando estas cargas se empiezan a mover, las cargas positivas, ¿no? Si U es mayor a 0, la fuerza, ¿no? Como la componente en Z de la fuerza, en Z no, perdón. Ganas de borrar. La componente en R de la fuerza va a ser también mayor a 0. Entonces las cargas positivas como que se van a ver empujadas hacia afuera. Pero si U es menor a 0, la fuerza va a ser también menor a 0. Entonces las cargas negativas se van a ver empujadas hacia adentro. Esto, digamos, como nosotros siempre consideramos que estamos como incluso acá consideramos que estamos en estacionario, ¿no? No estamos considerando que las cargas adentro del conductor se mueven. ¿No? Si consideramos ya como un instante después de que el disco empezó a moverse, consideramos que todas las cargas se reorganizan con respecto a esta fuerza.
vamos a tener como que acá dentro del disco se vinieron todas las cargas negativas y afuera se vinieron todas las cargas positivas. ¿No? Como resultado de esta fuerza que apareció porque las cargas se empezaron a mover. Y fíjense que esto entonces ya va cobrando sentido con el resultado que teníamos recién, que nos decía como que teníamos una diferencia de potencial negativa entre el centro y afuera. Y bueno, efectivamente se reacomodan las cargas y podemos ir un paso más allá incluso y decir, está bien, nosotros estamos trabajando en equilibrio, entonces la fuerza total va a tener que ser igual a 0. O sea, esta fuerza es solo la fuerza que hacen los campos magnéticos, pero las cargas, digamos, todas tienen sus campos eléctricos y se van a hacer una fuerza eléctrica, en definitiva, que bueno, podemos pensar que está inducida justamente por las cargas estas que se juntan en un lado y en otro, entonces hacen una fuerza como para quedarse todas en el mismo lugar. Y entonces, si planteamos que U por E tiene que ser igual a menos U por B producto vectorial B, y introducimos lo que acabamos de obtener para B, con un menos. Ahora, cuando integremos este campo eléctrico del centro hacia afuera, nos tendría que dar esa misma diferencia de potencial que acabamos de obtener. Y bueno, para hacer eso tenemos que hacer un argumento también de F1, ¿no? La velocidad de una carga que se está moviendo en un movimiento circular, digamos, una partícula que se está moviendo en movimiento circular, va a ser la velocidad angular por el radio al que se esté moviendo la carga. ¿Sí? Cuando pasamos, digamos, podemos cancelar todas estas Q que están acá dando vueltas. Y ahora sí, si integramos entre... No. Si calculamos la diferencia de potencial entre A y C, integrando entre A y 0, el campo eléctrico este que acabamos de obtener, entra acá, nos queda A y 0, tenemos que integrar este radio, ¿no? Porque lo que queremos hacer es integrar todo ese recorrido. El campo este nos terminó dependiendo del punto donde estamos mirando esta carga. Entonces nos queda integral del radio este RQ, y ahora le podemos poner que sea consistente con el resto. 0 de 0, acá una línea para que me quede todo. Y cuando integramos esto, integramos este radio entre 0 y A, dando vuelta a los límites de integración, no, dando vuelta a los límites de integración, acá el potencial, si se acuerdan, va definido con un menos, entonces esto me queda un más. Sí, cuando damos vuelta a los límites de integración esos, podemos integrar el RQ este entre 0 y A, que queda RQ al cuadrado sobre 2 entre 0 y A, y nos queda entonces A al cuadrado sobre 2, B0, y de paso reemplazamos la fórmula que tenemos, bueno, ya, perdón, me quedó muy desprolijo. De omega, B0, omega, con un menos acá por dar vuelta a la integral. Esta es la diferencia de potencial entre el centro y el punto de afuera. Que fíjense que lo calculamos solamente con argumentos digamos, de electrostática. Bueno, no porque teníamos la fuerza magnética esta, pero sí.
es el punto de afuera. O sea, acá puse B, era C, ¿no? Te había puesto en el punto. ¿Cómo? No, C, claro, sí, el que está en el centro del círculo, sí. ¿Por qué de 0 a? Por eso, porque estoy yendo en realidad desde... espera, sí, estamos yendo afuera de C, A. C, A. Ahí va, bueno. Esto, o sea, fíjense que son argumentos simplemente de movimiento de cargas, de que se acumulan acá, que se acumulan allá, que estamos en estado estacionario, y obtenemos el mismo resultado. Pero bueno, acá hubo que hacer como 5 o 6 pasos extra de lo que tuvimos que hacer en el caso anterior, que agarrar, es decir, planteamos la curva, integramos, derivamos y se terminó la historia. Y bueno, eso en cuanto al ejercicio 3. ¿Quedó alguna duda? Esto último no se lo tomen tanto como algo que tengan que saber hacer necesariamente. Está bueno si quieren a veces hacer chequeos de que los ejercicios les dieron bien, capaz de plantearlos con argumentos más simples, aunque las cuentas sean un poco más largas, pero bueno, la idea importante en realidad en este ejercicio es lo anterior. Que fíjense acá, no sé, son 5 renglones, en este eran 3, si me deja, tengo que dejar de hacer clic enseguida. Sí, Cruz, disculpa, capaz no entiendo la notación, pero ¿qué pasó con los dos RQ que estaban ahí? Perdón, no entiendo muy bien. De nuevo. Los RQ que usaste antes de integrar, ¿dónde quedaron? R sub Q. ¿Esto Q o R sub Q? Ah, R sub Q R sub Q, el de abajo. es lo que estoy integrando. Es la distancia de la carga que estoy considerando al centro del disco. Todo eso es la variable de integración, los 3 factores esos. RQ es la variable de integración, digamos. El omega y el B quedan afuera, digamos, porque son constantes. Pero RQ es la variable sobre la cual estoy integrando. ¿Sí? Listo. Bueno. Bueno, nada. Entonces eso, acá se volvió a aclarar, no sé por qué se están repitiendo las diapositivas, pero creo que es cuando se tilda. Bueno, y ahora pasamos al último ejercicio, que yo creo que es el más divertido de los 3 que tenía para dar hoy, que es el de frenado magnético, ¿no? O sea, lo que vamos a considerar es un problema que está bueno porque mezcla cosas de electromagnetismo con cosas de dinámica. Es el ejercicio 4, si no me equivoco. El ejercicio 3 tiene argumentos parecidos, pero no considera la dinámica, me parece. Pero nada, con esto deberían poder sacarlo. Ahora lo explico bien. La idea es la siguiente. Ustedes tienen 2 rieles conductores perfectos que se extienden hasta donde haga falta que se extiendan y están conectados en algún punto por una resistencia R, digamos con resistencia R. En el espacio hay un campo magnético uniforme que está, digamos, en todos los lugares en los que vamos a analizar el problema. Y sobre los 2 rieles hay apoyado una barra conductora perfecta de masa M, y que, digamos, podemos asumir que no hay que considerar la resistencia. Después, otro factor importante es la separación entre los rieles que tenemos, que es una distancia t. Y lo que me dicen es que a un dado tiempo t igual a 0, a la barra esta se le imprime una velocidad inicial, v0, en
digamos, dirección como colineal con los rieles. Entonces, bueno, tenemos un problema que así parece un problema de F1. Aparece la masa, aparece una velocidad. Qué sé yo. Y entonces, como para seguir con el espíritu de F1, vamos a plantear un sistema de referencias, ¿no? Vamos a ponerle X a la dirección en la que van los rieles y vamos a llamar Y a esta otra dirección. Así podemos hablar con un poco más de tranquilidad. Entonces, la posición de la barra en el tiempo la vamos a rotular como X de t. No, porque se está moviendo, entonces va a depender del tiempo. Y ahora yo les pregunto, la pregunta con la que empecé los dos problemas anteriores. ¿Hay un cambio de flujo acá? Bien, ¿qué es lo que cambia, digamos? Claro. O sea, el circuito acá que yo tengo, la curva cerrada que yo tengo, ¿cuál sería? Claro. Fíjense, digamos, el problema no nos da ningún dato sobre la longitud de la barra. La barra, digamos, sabemos que está apoyada sobre los dos rieles, pero podría como excederse un poco mucho. Y eso en definitiva no nos importaría, porque en definitiva la espira que nosotros vamos a considerar para resolver este problema es esta, ¿no? O sea, la barra después puede seguir, si es más grande que los rieles, pero nuestra espira va a ser esta. O sea, nosotros acá, toda la información que necesitamos es esto, que esta barra va a crecer, porque tiene una velocidad. Va a crecer. La posición de esta barra va a crecer porque tiene una velocidad. Entonces, yo voy a tener una espira que tiene, por un lado D, una espira rectangular, con un lado D, y el otro lado va a ser un X de T, que va a ir creciendo o lo que sea, dependiendo de para qué lado apunte la velocidad, a medida de que la barra se empiece a mover. Entonces, lo que nos pide el problema este es calcular la corriente inducida. Ahora fíjense, tenemos una resistencia, quizás podemos hablar de corriente si hay una acción inducida. Y después un par de preguntas que son sobre describir la dinámica, la trayectoria de la barra esta. Entonces, vamos a empezar el problema como deberíamos empezar los problemas en esta guía, que es calculando la semi-inducida a través de la ley de inducción de Faraday. Entonces, tenemos esta FEM, ¿no? Que tenemos que derivarla, obtener el flujo y después derivar. Y digamos, el B sabemos que mucho papel no va a jugar en esto porque es un campo uniforme que no depende del tiempo, entonces ya sabemos que lo vamos a poder sacar del integral. ¿El producto entre B y el diferencial de superficie se les ocurre que va a influir en algo? Bien, entonces el producto ese tampoco va a influir. De hecho, si orientamos la curva digamos, en dirección de las agujas del reloj, va a ser normal en Z, entonces nos podemos preocupar. Pero acá capaz está bueno volver a algo que les había mencionado antes, y es usar la ley de Faraday para elegir el sentido en el que vamos a hacer circular la curva y por lo tanto en el que debería circular la corriente. Si después al final la corriente nos da positiva, la corriente de Lenz, digamos, sí, la corriente inducida en este caso. Claro, el flujo va a aumentar, sí. Sí. Bien, bien. Está muy bien para los que están en casa que quizás no escuchan.
lo que me están diciendo es que como la barra esta se va a mover hacia adelante, menos en principio, digamos, el flujo va a aumentar, porque el campo está, digamos, el campo apunta en Z, yo muevo la barra, es como que aumento el área, dejando todo el resto de los parámetros iguales, entonces el flujo aumenta. Como yo quiero contrarrestar ese aumento de flujo, se va a tener que inducir un campo que apunte en la dirección contraria al campo externo. Y por lo tanto, la corriente va a tener que ir en dirección, digamos, de las agujas del reloj. Y entonces, digamos, voy a orientar la curva de manera de que el diferencial de superficie tenga su normal en menos Z. Bien. Perfecto. Bueno, los extremos de integración van a ser los dos lados, digamos, el X y el Y de digamos, los tamaños en X y en Y, que son D y X de T. El campo ya lo puedo sacar afuera. Sé que acá va a ir un menos, porque menos Z por Z me da menos 1. Y, digamos, ya directamente escribo el área encerrada por la espira, que va a ser X de T por D. Y ahora, bueno, con esta derivada, lo único que me va a importar, bueno, para empezar, los menos estos se me van a cancelar entre sí. El B0 no depende del tiempo, D no depende del tiempo. Entonces, la FEM inducida va a ser simplemente B0 por D por X punto de T. ¿No? Donde X punto es la derivada en el tiempo de X. ¿Cómo? Claro, pero nosotros el dato que tenemos es la velocidad 0, digamos, es la velocidad inicial. Y por ahora no, digamos, no tenemos nada que nos diga que la velocidad no va a cambiar en el tiempo. Entonces lo dejo así genérico como X punto de T y ahora justamente vamos a pasar a ver eso. Porque por esto, ¿no? O sea, yo orienté mi superficie, digamos, contra las agujas del reloj, entonces la normal de la superficie, o capaz por acá, la normal de la superficie va a ir hacia adentro, y cuando la multiplico por el campo me da menos 1. Claro, como por argumentos físicos puedo saber que la corriente va a ir en esa dirección, o al menos debería ir en esa dirección. Ya me saco de encima un menos que me podría molestar más adelante. Y bueno, acá tenemos entonces la FEM, como veníamos discutiendo antes. La FEM es como una diferencia de potencial, o sea, me mete básicamente una pila al circuito este, y tenemos una resistencia. Suponiendo que mientras las cosas varían, sigue valiendo la ley de Ohm, podemos usar eso para calcular la corriente, donde decimos, bueno, mi diferencia de potencial es epsilon, y R es R, tengo una sola resistencia, no me tengo que hacer mucho lío con eso. Entonces, puedo calcular la corriente, va a ser simplemente epsilon, esto que obtuve acá, es la corriente inducida. Sí, porque fíjate que si epsilon me daba 0, esta corriente me daba 0. Entonces no había una corriente. Ahora, cuando yo empiezo a mover las cosas y empieza a aparecer esta FEM, empiezo a tener una corriente que antes no tenía. O sea, en principio, si la barra esta no se movía, el sistema era un sistema de conductores sin ninguna corriente dando vuelta ni nada. Y eso es lo interesante que tiene Faraday. En principio, cuando considerábamos todas las cosas estáticas, este tipo de fenómenos no nos hubieran aparecido nunca. Y ahora de repente tenemos una corriente que depende del tiempo de alguna forma, quizás, si esta velocidad no es constante, y que se indujo simplemente por tirar una barra a deslizarse por unos rieles. Entonces, esta es la primera respuesta
que tenemos en este ejercicio que nos pedía calcular la corriente. Ahora, digamos, si no lo pensamos demasiado, perdón, yo pasé, bueno, igual tienen... ¿Alguien le faltó copiar algo? Sí, pasé medio rápido. Bueno, entonces tenemos esta corriente, ¿no? Que, como les decía, si consideramos que la velocidad era positiva, ¿no? Que al menos inicialmente eso es cierto, nos dio positiva, o sea que le pegamos al pie en el sentido de circulación, usando la ley de Lenz. Así que nada, eso es una buena herramienta para tener en cuenta. Lo próximo que nos pide que calculemos el ejercicio es la fuerza magnética que siente la barra al estar deslizándose. Y a partir de la fuerza obtener la posición de la barra en función del tiempo. Ahora, capaz suena medio raro eso, así de una, porque nosotros teníamos un sistema donde teníamos nada más una inerte barra de carbono deslizándose a través de un riel, teníamos un campo magnético uniforme, y ahora de repente nos piden que calculemos una fuerza que se va a inducir sobre la barra. Digamos, ¿por qué pasó esto? Bueno, al empezar a moverse la barra, inducirse una FEM y inducirse también una corriente, empieza a haber, digamos, cargas que se mueven a través de esta barra que está moviéndose con cierta velocidad. Esas cargas están en presencia de un campo magnético, que no importa que sea uniforme, si tenemos cargas en movimiento con una velocidad no nula, le va a empezar a hacer una fuerza a esas cargas. ¿Por qué no consideramos el resto de los, digamos, este riel o este riel? Eso está todo fijo, entonces eso mucho no nos preocupamos qué fuerza le hagan, porque no tiene mucho que ver con la barra. Entonces, si consideramos que tenemos nuestra corriente pasando, ¿no? Supongan que esto es como le hago un zoom a la barra y tenemos una carguita diferencial que se está moviendo a través de la barra en dirección de la corriente, ¿no? A una dada velocidad. Sabiendo, bueno, que digamos, de la corriente, a ver, sí. Sabiendo que la corriente es la diferencial, la derivada en el tiempo de la carga. Sí, nosotros hacemos esto que a los físicos nos encanta, que es multiplicar y dividir por diferenciales y hacer esas cosas que ofenden a los matemáticos. Recuerdo que este eje era el eje Y, ¿no? Entonces tenemos cargas que se están moviendo a través del eje Y. Sabemos que la corriente es la derivada de la carga en función del tiempo. Yo multiplico y divido por I. Va a tener sentido. A ver. Acá creo que hice algo raro. No, está bien. Lo voy a explicar primero conceptualmente por qué estoy haciendo esta cuenta rara que estoy haciendo acá y después pasamos a hacerla. Básicamente tengo una barra que se mueve así, esa velocidad mucho no me importa porque, digamos, las cargas que están confinadas dentro de la barra no se me van a mover en X más allá de lo que se mueve la barra. Entonces yo quiero estudiar cómo se mueven en Y y cómo esto podría afectar al movimiento de la barra total. Entonces, si la barra, digamos, si considero como un diferencial de carga, una carguita muy, digamos, infinitesimal adentro de la barra, y después veo cuál es la fuerza diferencial que le hace el campo eléctrico a esta carga diferencial, y después sumo sobre toda la barra, o sea, integro en la dirección Y esta fuerza diferencial, voy a obtener la fuerza total que siente la barra, y ahí me puedo poner a calcular la dinámica. Si no, también se podría usar, digamos,
la fuerza de Lorentz para un cable por el que circula una corriente, pero me parece un poco más ilustrativo hacer esto. Entonces, agarro y junto los diferenciales estos, tengo dq sobre di sobre dt, sería como la posición de la carga dividida en el tiempo, entonces sería esta bq que tengo acá, o sea, la velocidad de la carga, que ojo, no es la velocidad de la barra, es la velocidad como de la corriente que tengo dentro de la barra. Y entonces, multiplicando diferenciales, me queda que la corriente por el diferencial de I es igual a el diferencial de carga por la velocidad de la partícula. Y eso yo ahora lo voy a meter en una expresión como diferencial de la fuerza de Lorentz para cada una de estas carguitas diferenciales que yo tenía. O sea, es como que partí la barra en muchos pedacitos chiquitos, me fijé cuál era el efecto que tenía el campo magnético sobre cada pedacito chiquito mientras circula la corriente, y ahora le voy a calcular la fuerza. Y esto todo lo hice como para darle un poco más de cara de fuerza de Lorentz que ya conocíamos cómo usar. Entonces, el diferencial de la fuerza va a ser el diferencial de carga por la velocidad de la carga, que apunta en I, que la corriente apunta en esa dirección cuando está yendo sobre este tramo. Apunta en menos I, de hecho, perdón. No, porque I iba para este lado. Y la corriente apunta para allá. Y el campo magnético, que bueno, ya sabemos que es uniforme y apunta en Z. Entonces, ¿cómo? No, porque va en esta dirección. No estamos considerando cargas negativas, no estoy considerando electrones. Estoy considerando diferencial de carga como algo medio conceptual simplemente. O sea, son cargas positivas, son cargas que van en la dirección de la corriente. Sí, si considerar electrones, tengo que ponerla apuntando para el otro lado. Pero como es más que nada es como un artilugio matemático esto, nada, la puedo considerar que las cargas se mueven en la misma dirección que la corriente y listo. Bueno, si hacemos menos I por Z, me da menos X, o si hacemos I por Z y después le agrego el menos, me va a dar una fuerza que apunta así, para cada diferencial de carga. Y entonces me queda este dq por bq, ¿no? Este b lo puedo sacar afuera de la fuerza de Lorentz, no pasa nada, afuera del producto vectorial no pasa nada. dq por bq lo reemplazo por la corriente por di, y como dije me queda menos en x. O sea que va en contra de la velocidad de la barra, la fuerza de esta diferencial. Ahora si integro la fuerza en I, o sea, sumo todas las contribuciones diferenciales que tiene esta fuerza sobre la barra, básicamente lo único que tengo que hacer es integro de 0 a d sobre I, y no tengo a nadie que me dependa de I más que el diferencial entonces simplemente multiplicar por d, me queda I, perdón, acá me comí el campo, ¿no? En la fuerza. No me estaban dando las unidades. De 0 a 0 por d. Y acá ya está, ¿no? La fuerza entonces, porque hicimos la integral, qué sé yo, ahora simplemente reemplazamos la expresión de la corriente, nos queda b0 cuadrado, d cuadrado sobre r por la velocidad de la barra en x.
Entonces fíjense que nos dio una fuerza que es incluso consistente con, digamos, todos los temas estos que hablábamos antes de Lenz. La fuerza esta se termina oponiendo a que la barra se mueva y por lo tanto a que cambie el flujo. O sea, como que la barra se empieza a mover y se induce una corriente, se induce un campo, pasa de todo solamente para que la barra se quede quieta. Podríamos pensarlo así, pero bueno, es como darle un poco de entidad a las cosas que no sé si hace falta. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Nos da una fuerza que se opone y acá ya incluso podemos plantear Newton, ¿no? Tenemos una fuerza, nos pide que estudiemos la trayectoria de la barra. Acá planteamos Newton y nos va a quedar la aceleración por la masa es igual a la fuerza, ¿no? Masa por x dos puntos es igual a se desenroscó la punta. Igual, era enroscar. Se dibujó una beta. Eso. Sí, no pasó nada, fue como que se fue girando y se desatornilló. Y fíjense, no sé si esta ecuación la vieron alguna vez en F1, pero es una ecuación que es igual a una partícula que cae en un medio viscoso. Entonces, nada, o sea, como que con este sistema, que en principio puede parecer súper distinto, a eso terminamos obteniendo una ecuación que es igual y por lo tanto el resultado, si reescribimos un poco, va también a ser igual. Voy a agregar una página más. Ya, pareció sola. Entonces, teníamos la ecuación esa, m y los puntos es igual a menos 0 cuadrado, d cuadrado, sobre r x punto. Voy a hacer algo. ¿No? Y esta ecuación, bueno, supongo que más o menos sabrán resolverla. Si agarro y llamo a esto 1 sobre tau, se pueden fijar que tiene unidades de tiempo, como para ponerle un nombre así. Esto me termina dando una expresión para la velocidad. ¿No? Tengo que considerar esto y tengo que considerar que en x, digamos, en tiempo cero, la velocidad era ese v0 que me habían mencionado los datos del problema. La idea es que si yo integro esta ecuación, voy a terminar obteniendo v0 e a la menos t sobre tau. Entonces tengo una expresión para la velocidad de la barra a todo tiempo. Y con esto incluso si ya hago más integrales todavía, o bueno, más o menos propones una solución a la ecuación diferencial, terminas obteniendo algo así, ¿no? Donde este x0 que puse acá es la posición inicial de la barra, nada más. Y fíjense entonces que el ejercicio hace una pregunta, ¿no? ¿La barra se va a detener en algún momento? ¿Cómo? O sea, claro, ¿va a llegar alguna vez a quedarse quieta la barra? O sea, no, pero más o menos. A los físicos nos gusta aproximar que más o menos cuando este t sea mayor a tau, más o menos puedes considerar que la barra está quieta. Lo formal sería decir que recién en el infinito va a quedarse quieta, ¿no? O sea, si toman t tendiendo a infinito, esto da definitivamente 0. Y incluso se puede calcular, tomando t infinito, una posición final para la barra, ¿no? O sea, si tomamos... Iba a escribir t igual a infinito, pero creo que ya es mucho.
tomamos esto, nos queda simplemente 0 tau. Recuerden, ¿no? Tau es este factor que depende del campo, de la separación entre los rieles, la masa de la barra y la resistencia. Pero bueno, se puede calcular la posición en la que más o menos la barra se va a quedar quieta. Bueno, y lo último que pregunta el problema, que me parece es una pregunta bastante interesante, es que piensen esto. Inicialmente, o sea, t igual a 0, la energía del sistema es, esto es energía, no campo eléctrico, 1/2 de m por v0 cuadrado. ¿No? Es la energía cinética de la barra inicial. Cuando yo le tiro la velocidad, el sistema tiene esa energía. Ahora, a todo tiempo, yo podría calcular la energía cinética del sistema simplemente agarrando esta expresión de la velocidad, elevándola al cuadrado. Y esa es la energía cinética a todo tiempo, estamos de acuerdo, no se rompió nada. Simplemente agarré esta expresión, la elevé al cuadrado y la enchufé en la energía cinética. Fíjense que a tiempo infinito, ¿no? Cuando la barra se detiene, la energía cinética nos da 0. Ahora hay una ley un poco importante en la física, que se llama ley de la conservación de la energía, que me dice que estas cosas no deberían pasar. Digamos, esa ley en este sistema no se rompe, y a alguien se le ocurre por qué. ¿A dónde se fue toda esa energía? Exactamente. La energía que yo tenía se fue disipando en la resistencia, ¿no? O sea, nosotros teníamos la expresión para calcular la potencia disipada por una resistencia, que era I cuadrado por R. Si volvemos 3 pizarras para atrás, la corriente que teníamos calculada era menos V0 por D sobre R por la velocidad en función del tiempo, o X punto, como prefieren llamarlo. Y entonces la potencia la podemos reescribir como V0, acá este menos A, por D al cuadrado sobre R, ¿no? Donde acá me quedaría un R cuadrado, pero se multiplica con este R que tenemos acá. V0 cuadrado por E a la menos 2 sobre tau. Para obtener la energía disipada por una resistencia, yo tengo que integrar la potencia en función del tiempo. Sobre todo acá cuando tengo cosas que me dependen explícitamente del tiempo. Si no, yo podría multiplicar por el tiempo que pasó y eso me daría la potencia disipada. Pero acá tengo que integrar. Entonces, esto, medio a ojo, ¿no? La integral en el tiempo no me va a traer muchos problemas. Acá va a ser simplemente el argumento de la exponencial. Me queda un con menos del menos tau. Bueno, supongan que eso es un tau sobre 2 sobre E a la menos 2 sobre tau. Y si ustedes agarran y, digamos, este tau lo multiplican por todo esto, pueden ver que lo único que les va a sobrevivir es la masa, que va a quedar acá arriba. Y entonces, la energía disipada para cualquier tiempo, ¿no? O sea, ni siquiera suponiendo que... Ay, no voy a escribir ahí. Bueno. La idea es que me va a quedar lo mismo que tengo acá para la energía cinética, pero con un menos. O sea, me queda 1/2 m de 0 e a la menos 2 t sobre tau. Entonces, por suerte, es 0 cuadrado. Sí.
Sí, el cuadrado este no se va con el tau, así que está todo bien. Claro, pero tau por B0 por D, B0 como del campo, ¿no? Por D al cuadrado sobre R. Fíjate que si 1 sobre tau era B0 cuadrado por D cuadrado sobre R por M, lo único que me va a sobrevivir de este producto es la masa, que me va a quedar ahí arriba multiplicando. Esto es un tau horrible. Ah, sí. Se metió una abejorra, le cuento a los que están en su casa. Las comodidades de... Ahuyéntenlo, abran ventanas. Está como... No hacen nada los abejorros. Este sí. Bueno, se escondió, se fue a esconder. Se enojó y se escondió. Sí, las cosas de la presencialidad. Alguna vez se metieron perros acá, así que eso no es nada. En el CBC más igual, acá no tanto. Bueno, entonces a lo importante. Es que no aprobaban el CBC, por eso no llegaron a la FAP todavía. Claro, vinieron. Sí. La energía magnética, vos decís por el campo que está externo. No, acá no pasa eso, porque el campo no se entera de nada de todo este movimiento. Si lo pensás, el campo es uniforme y tipo, es uniforme y no cambia, no estamos considerando tampoco los efectos de los campos inducidos ni nada por el estilo. Entonces, en definitiva, lo único que nos está contribuyendo a la energía del sistema es el movimiento de la barra y, por suerte para la tranquilidad de los físicos en todo el mundo, la disipación de energía en la resistencia para que se cumpla la conservación de la energía. Si fijás, esto ya nos da cero, o sea que si empezamos a meter otras energías, capaz nos empezamos a preocupar un poco. Sí, o sea, es un movimiento mecánico que genera una corriente. En este caso, digamos, como no le estás inyectando energía al sistema para que se siga moviendo la barra, en un momento se disipa todo y dejas de tener movimiento. Pero bueno, por ejemplo, el caso que habíamos visto al principio, esto sí como un comentario, lo que decían para los que están en casa, lo repito, es que se parece mucho a un generador. A partir de energía magnética estamos generando corrientes, energía mecánica estamos generando corrientes y, bueno, tenemos electricidad. Y eso es importante, por ejemplo, en el caso de la espira esta que giraba. Es eso lo que estás haciendo, porque en este caso sí, vos la estás manteniendo girando con una fuerza externa, o sea, vos le entregás energía para que la velocidad angular siga siendo siempre la misma, y ahí generás una corriente. Y bueno, este es el principio por el que funcionan la mayoría de los generadores en las plantas nucleares, en todas las plantas de electricidad. Y bueno, nada, no rompimos la conservación de la energía, así que debería estar todo bien. Si no me equivoco, no, está bien, si calculamos bien las cosas, funciona. Bueno, sí, de nuevo. Pero igual ya no tenía nada más que escribir, así que sí. porque hice la cuenta, o sea, no la hice acá porque me parecía un poco aburrida, pero igual se puede ver bastante, ¿no? O sea, acá tenés, si tau, acá a ver si puedo escribir, si tau es m por r sobre b0 cuadrado de cuadrado. Si yo lo meto acá y lo multiplico por b0 cuadrado de cuadrado sobre r, se me cancelan todas las cosas. Y... Sí, no, o sea, te queda eso, literalmente. Sí.
Andrea, si querés, ya puedes dejar de grabar. Creo que, va, si hay alguna consulta de los que están en casa,